porque le surgió un inconveniente, entonces se va a unir a nosotros en breve, ¿sí? Entonces vamos a comenzar para que tengan una noción sobre esto. Bien. Ahora les pregunto. Vamos a hacer. ¿Ven lo que estoy proyectando? Sí, profe, se ve. Se ve. Bueno. Entonces, la neurociencia o neurociencias, porque depende mucho de la rama o te diría ya sea cognitiva, estructural, ¿sí? De bien ortodoxa, ya de los años 80, te dice neurociencia o neurociencias, porque hay algunos que no quieren decir que hay, pero en realidad la neurociencia, como dijo el compañero, es un conjunto de ciencias, ¿sí? Que son polos opuestos. Como ven, dice la física, la química, la biología, la neurología, la genética, todo eso forma lo que es la neurociencia o neurociencias, ¿sí? Porque ¿qué hace? Junta toda esa información y engloba en algo básico que hace que estudia al cerebro, al sistema nervioso, en algunos casos central y en otros al periférico. ¿Sí? Y basados obviamente en la evidencia, es decir, en el método científico. ¿Cuál es la diferencia entonces en lo que sería la neurociencia y la neuropsicología? La neurociencia utiliza a las otras, vamos a decir, a las otras disciplinas, a las otras ciencias, esto un puchito, esto otro puchito, esto otro puchito. Y lo que hace la neuropsicología es unir todo eso, ¿sí? Por eso es interdisciplinario, ¿sí? La fonoaudióloga puede estar hablando sobre esto, por darles un ejemplo, y bien entiende todo lo que hace, todo lo que abarca, ¿sí? Porque una persona capacitada en neuropsicología tiene que saber todo, por más que no sea su campo de acción, ¿sí? Por ejemplo, yo soy psicóloga clínica, pero estaba la psicóloga educacional. Yo, como psicóloga clínica, sé lo que es una náusea, una apraxia, sé cómo se hace el proceso de lectoescritura, ¿sí? Desde el punto de vista neurológico, ¿verdad? Así como la parte fonoaudiológica, ¿sí? Sé la que es, vamos a decir, la ruta directa, la fonológica, por qué, cuándo, cómo se forma, cómo se une, todo eso uno tiene que saber. Entonces, integra todos estos conocimientos y forma lo que es la neuropsicología, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Vos decís que en un futuro la neuropsicología va a desplazar a todo lo que son las corrientes psicológicas, tipo el No, humanismo, el conductismo? no. Porque tengan en cuenta algo, la neuropsicología se basa en el cerebro, en el estudio, en ver cómo todo lo hormonal, cómo ciertas cosas que ocurren, como vamos a ver, pueden afectar el funcionamiento del cerebro. Pero, como todos nosotros sabemos, nosotros somos seres únicos, entonces una situación que te ocurra, vamos a suponer, un mal funcionamiento en una área del cerebro, para una persona puede ser mortal, vamos a decir, mortal me refiero en el sentido que puede ser incapacitante, y en otros puede ser leve, ¿sí? Pero tienen la misma lesión, entonces ahí la neuropsicología puede actuar en el cual hay una lesión predominante, pero en el que es leve puede actuar una persona que es desde el área cognitiva, desde la sistémica, como vamos a ver en esto, como ustedes van a ir viendo, como todo eso es una rama más. A algunos, vamos a decir, es la rama de la salud es el más pegado a lo que es el área biológica, pero que no deja y no dice que no. Nada de la conductual, ni siquiera el psicoanálisis le hace mella, ¿verdad? Sino que convive con ellas y ustedes, al igual que nosotros, yo como psicóloga clínica, no todo lo que dice, ¿sí? Lo puedo llevar a cabo, ¿sí? Como, si ustedes no sepan, a mí me encanta lo que es la TCC, ¿sí? La cognitivo-conductual.
pero me encanta, pero más me gusta lo que es la neuropsicología. Entonces voy a hacer una fusión, ¿sí? De lo que es la TSC o lo que es la clínica misma con el conocimiento neuropsicológico, que es lo que a mí me puede ayudar a que una persona sea más independiente, pueda utilizar mejor las funciones ejecutivas, ¿sí? Puede hacer que esa persona cognitivamente se pueda desarrollar mejor y que eso hace más que ayuda a que una persona tenga mayor estabilidad emocional y mayor autoestima. ¿Cómo todo eso repercute? Es decir, unir la clínica con la neuropsicología desde ese punto de vista. Y eso es lo que yo pretendo. No es lo mismo que, bueno, ahora yo soy psicóloga clínica, pero me voy a volver, como sea una psicóloga, voy a ayudar a lectoescritura, voy a hacer lo de que hacer una fonoaudióloga. No, lo que voy a hacer es, esa es la fusión que nosotros tenemos que buscar. Porque es lo que hace la neuropsicología, agarra parte por parte y une todo. Y nosotros tenemos que esa unión, ¿cuál es la relación? Bueno, ya me estoy adelantando más de lo debido. Bueno, entonces, ven acá que aparecen las funciones del cerebro, ¿sí? Ustedes saben cuáles son las partes del cerebro, qué corresponde al cerebro derecho, el izquierdo, saben lo que es la decusación. Les pregunto para poder avanzar. ¿Sí o no? O escriban si quieren, así ya les respondo. Sí, profe, tenemos conocimientos básicos. A ver. Y todo eso. A ver, pero antes de hacer esa diferenciación entre las cuatro diferencias, ¿qué saben ustedes, por ejemplo, del hemisferio derecho? A ver, ¿qué saben? ¿A qué se dedica el hemisferio derecho? Aunque en la imagen que están viendo le estoy mostrando, ¿verdad? ¿Pero a qué se dedica? A ver. ¿A qué? Pues, A ver. algo muy curioso es porque el hemisferio derecho maneja lo que es todas las funciones del cuerpo del lado izquierdo. ¿Verdad? Puede ser eso, ¿verdad, profe? Claro. En este caso, a eso se le llama, en neurociencia o neuropsicología, decusación. ¿Qué quiere decir? Mi hemisferio derecho, ¿sí? Es mi izquierda, ¿sí? Ya sea, en este caso, mi lateralidad, ¿sí? Vamos a decir así, todo lo que es izquierda. Y mi hemisferio izquierdo hace lo que es la derecha, ¿sí? Por eso cuando ustedes ven si alguien tiene un accidente cerebrovascular, ¿sí? Dependiendo del lugar, de la zona donde tuvo, ¿sí? La hemorragia, ¿sí? Si tuvo en el izquierdo, ¿sí? Perdón, si tuvo en el izquierdo, va a tener en el derecho, ya sea la pérdida de la movilidad, ya sea del habla, ¿sí? O en qué zona específica otra vez va a ser la parte motriz, la parte, vamos a decir, motora fina, todo eso es lo que hace la neuropsicología. Entonces, al uno poder saber cómo eso, trabajar en base a eso y ayudar a que la persona se vuelva más independiente. Por eso me fascina, porque a nosotros nos hacían hacer así, nos daban, la persona tuvo una ACV, nos daban todos los síntomas. Y nosotros teníamos que buscar en qué zona estaba en este caso, tuvo la hemorragia y cómo de ahí partir. Y vemos todo, qué es lo que tiene, todas las ventajas, para poder volverle más funcional a esa persona. Y eso me emociona muchísimo, porque justo tuve algo personal. ¿Sí, profe? Abandonó cuando iba. Bueno, justo tuve un evento personal y ese conocimiento, eso me ayudó a decirle, mira, esto y esto y esto, al hacer esto, ayúdale con esto, todo eso. Entonces te va y te transporta a otro mundo. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, profe, activa tu micrófono. Un ratito que me perdí. No quería nomás decir eso, esa parte chiquitita que vos dijiste. Ustedes saben que yo toda mi vida de psicóloga trabajé con personas con discapacidad. Entonces el tema de rehabilitación lo tengo acá y en todos lados. Y hoy definitivamente en un equipo de rehabilitación no se puede obviar la función o la presencia de una neuropsicóloga. O sea, es fundamental
para que realmente se dé un proceso real, efectivo de rehabilitación en una persona, como dijo Jacqueline, que tuvo una ACV, una persona que de pronto no se ve tu presencia, no, no es, de pronto, qué sé yo, ahora los accidentes de moto, miles, ¿verdad? Que se golpean la cabeza, qué sé yo, todos necesitan una neuropsicóloga o un neuropsicólogo, ¿verdad? O sea, es fundamental, ya no se puede prescindir de un neuropsicólogo o de una neuropsicóloga en un equipo de rehabilitación. Eso nomás quería aportar. Gracias. Seguí, Jacqueline, discúlpame. No, no te preocupes. Pregunta, ¿ven todos la presentación? Igual ustedes pueden descargarla de Moodle, la subí, porque tiene 40 diapositivas, porque hace un desglose específico de cómo se relaciona con la psicología y cómo nosotros podemos utilizar eso a nuestro favor y para todo lo que es emociones, sentimientos y funcionalidad. Bueno, como le habíamos dicho, nos quedamos en que el izquierdo y el derecho, ¿sí? Sabemos que todo lo que es el izquierdo es todo lo que es la parte de razonamiento, ¿sí? Todo lo que es lógico matemático, donde quedan las letras, ¿sí? La capacidad del habla. Y ahora después le vamos a hablar sobre lo que son las afasias, ¿sí? Y la parte, en este caso, derecha, es todo lo que es el arte, la música, ¿sí? Lo que se llama para nosotros el sexto sentido, pero que en realidad es la intuición, ¿verdad? Es la imaginación, cómo nosotros podemos de algo base, es decir, de una imagen bidimensional, transformarlo en tridimensional, ¿sí? También, a ver, el zurdo y el diestro, ¿sí? A ver, el zurdo, ¿cuál es el hemisferio que lo controla? El derecho, bro. Exactamente, por eso el derecho. Y se dice, por eso es que dicen que los zurdos, por ese 10%, puede tener mayor conexiones con el lóbulo, en este caso, con el lóbulo izquierdo, ¿sí? Al igual que lo de las mujeres, ¿verdad? Que también pero no me quiero ir, pueden tener mayor conexión, pero en realidad no es tanto así, ¿sí? A veces el derecho, ¿sí? No es, sino que es otra vez el izquierdo y viceversa, ¿sí? Eso también cambia, no es siempre, no es el 100% de las ocasiones, ¿sí? Hay un 20% de los zurdos, el hemisferio es el contrario, no es el correspondiente, ¿sí? Igual para los diestros, ¿sí? Por eso a veces nosotros vemos que personas que tienen una lateralidad cruzada, ¿sí? Que es lateralidad cruzada, que ojo, mano y pie no son siempre del mismo lado, ¿sí? Entonces puede ser uno de los indicios de eso, de que en este caso el hemisferio correspondiente no sea por completo el que lleva. Entonces empiezan a ver eso, ¿sí? Bueno, vamos a seguir porque si no sigo, me voy. Bueno, acá ustedes ya ven, tenemos el lóbulo frontal, tenemos el parietal, el temporal y el occipital. Bueno, aquí vemos que tenemos el área prefrontal, ¿sí? Que es donde están todas, o la mayoría de las funciones ejecutivas. Después tenemos el área premotora, ¿sí? El área motora específicamente es la que nos permite a nosotros el movimiento, ¿sí? ¿Y qué hace eso? Son lo que nosotros llamamos las praxias, ¿sí? Las praxias, o en otro ámbito, como nosotros decimos, la motricidad fina, la gruesa, el equilibrio, todo, ¿sí? Se conecta obviamente con el cerebelo para lo del equilibrio, pero acá es donde se genera eso, ¿sí? Acá, dentro de lo que es, luego pasamos al lóbulo temporal, ¿sí? Que es toda la audición, el habla, cómo nosotros podemos, a ver, ustedes saben la diferencia entre el área de Broca y de Wernicke, porque eso dimos nosotros en tercer año en teoría del aprendizaje. Así me voy allá muy lejos. Recuerden que el área de Broca es cuando si tienes una afasia, en el área de Broca no vas a poder reproducir,
¿sí? ¿Por qué? Porque está en el área motriz. Recuerden que es todo el cuerpo, ¿sí? Y en ese específico, entonces la persona no va a poder pronunciar correctamente, va a estar... pero sí va a entender lo que le decís, ¿sí? Eso sí va a comprender, ¿sí? Dependiendo de cuánto sea el daño, la lesión, va a entender más o menos. Pero si la área está en la lección de Wernicke, ¿sí? En esta, ahí la persona completamente pierde lo que es la comprensión de lo que le está diciendo. Tiene que buscar otros apoyos, ¿sí? Del cerebro para poder rehabilitarse, para poder entender. Algunas personas utilizan algunos tics, ¿sí? Como la lengua, el crujido de los dientes, como para desorientarse y utilizar otro sonido solamente la vista para poder captar, porque como ustedes saben, estamos hablando que es lingüístico, ¿sí? Entonces es todo lo que es el área temporal, ¿sí? Todo es lo del oído, ¿sí? La vista no está impidiéndole, pero lo que no puede es reproducirlo, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que es el área parietal, que sería como una de las profes nos dijo, es el GPS. A ustedes no sé si les ha pasado algunas veces que hay personas que no se pueden ubicar en el espacio, ¿sí? Le decís para la izquierda o para la derecha, le das una dirección y no sabe cómo, ¿sí? En este caso es que hay ciertas falencias, vamos a decir así, en esta parte, ¿sí? Es decir, hay pozos, vamos a decir así, en la comunicación, porque es acá donde se desarrolla, donde se fusiona tanto lo que nosotros recibimos del área occipital, ¿sí? Como del área temporal, de la parte somatosensorial, que sería todo lo que es la piel, entonces ahí se fusiona y se conecta. Entonces, hay algo que no está. Por ejemplo, a muchos nos ha pasado que gira a la derecha y tenés que mirarte para decir cuál es mi derecha. Muchas veces. O cuál es mi izquierda. Entonces, ahí es donde el lóbulo temporal está. Y eso se trabaja para generar que la persona pueda independizarse. Lo que nos ocurre a nosotros son pequeños fallos, ¿sí? De momentos, que después nosotros, ¿verdad? Que son mínimos, ¿verdad? Pero el cerebro se pone en estado de alerta porque dice, ¿cómo no me puedo ubicar? ¿Cómo no puedo decir cuál es, ¿sí? Entre el lóbulo parietal y el frontal tenemos lo que es el homúnculo de Penfield, ¿sí? Aquí es donde nosotros podemos sentir lo que nosotros podemos desde la lengua, los ojos, la lengua, también porque es la parte somatosensorial. Es decir, acuérdense que cuando nosotros no tocamos el ojo, no estamos hablando de la visión, el ojo, ¿sí? Las manos, las piernas, todo lo que sentimos se refleja en esa parte. Entonces, si alguien tiene alguna lesión en esta zona y en especial, ya sea, por ejemplo, en el dedo y en el dedo anular, no va a sentir, ¿sí? Para que ustedes se encuentren, ustedes piensan que el cerebro es tan pequeño, pero tiene tantas hendiduras que eso corresponde a cada parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, para hacerles un desglose así, tenemos lóbulo frontal, que es la planificación, la coordinación, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el control de impulsos, en este caso sería la inhibición, ¿sí? El control inhibitorio, los juicios, porque el lóbulo frontal es el que nos da a nosotros la diferencia con los animales. ¿Sí? El de que podemos razonar, ¿sí? Está la memoria, pero la memoria de trabajo, ¿sí? Es la cual a nosotros nos permite estar on fire en cada momento, en cada punto, alerta, ¿sí? Estar constantemente, ¿sí? Es también donde vamos a ver, igual si no llegamos a terminar porque ya estamos y 20, yo les dejé un desglose de cada parte, a qué se refiere, qué corresponde, ¿sí? Porque vamos a hacerlo así. Dorso lateral, es decir, vamos a ponernos, estamos en prefrontal, esta parte de acá, ¿sí? Nuestra frente, acá, ¿sí?
esto, y es esta parte, el dorso lateral, ¿sí? Que conecta todo esto, es lo que nosotros podemos ver, que es razonamiento, ¿sí? La motivación, ¿sí? La planificación, que es una de las funciones ejecutivas, ¿sí? Que organiza todo lo que nosotros hacemos en pasos, ¿sí? Generalmente nosotros decimos, organiza tu agenda, vamos a poner, es algo que nosotros ya tenemos prehecho en nuestro cerebro. Nuestro cerebro ya nos organiza que cuando nosotros tenemos que lavarnos los dientes, tenemos que agarrar el cepillo de dientes, pero antes de agarrar el cepillo de dientes tenemos que abrir la pasta, ponerla sobre el cepillo de dientes y todo. Y ese proceso que cuando los niños pequeños aprenden, hace la planificación, ¿sí? Después eso se automatiza y ya directamente la corteza cerebral lo hace, ya de forma automática, ¿verdad? Pero lo que me refiero, por eso a veces nos hacemos todo automático, apagamos y nosotros decimos, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Lo hice o no lo hice? Porque ya se automatizó. Entonces, no llega la información al cerebro, sino se queda directamente en esta parte, ¿sí? En esta parte. ¿Sí? Un poquito más arriba del cerebro, ¿sí? Ahí, para que el tallo cerebral, que es el que da la información. Bueno, entonces, Profe, sí. pero ¿a qué hora te podemos hacer las preguntas? Media hora no va a durar nuestra clase. A ver, bueno, a ver, ¿qué preguntas hasta ahora tienen? A ver, vamos a ver así. Yo, por ejemplo, no tengo preguntas puntuales así sobre lo que estaba diciendo, pero quisiera, ¿Sí? Pusiste en... no te escucho. no tengo preguntas puntuales así sobre lo que está diciendo, pero quisiera saber más sobre la neurociencia y cómo va en Latinoamérica especialmente. Bueno, en ese sentido, en Latinoamérica hay un gran avance, ¿sí? Es decir, si ustedes se han visto, no tanto acá, porque, por ejemplo, la Senadis no tiene muchos neuropsicólogos dentro de su plantel, ¿verdad? Y a mí me ha tocado trabajar, sí, exactamente, fueron una de mis dos profesoras, ¿sí? Tanto Paloma como la profe Graciela, que es adultos, ¿verdad? Entonces, imagínense, Paraguay, para la Senadis, uno para niños y uno para adultos. Paraguay, todo lo demás es a nivel privado. Imagínense cómo estamos. Nosotros súper atrasados, para empezar, ¿verdad? Pero a nivel mundial, o vamos a decir Argentina, Uruguay, está mucho más avanzado, ¿sí? Está mucho más aceptado y están dentro de las prepagas. Prepagas me refiero a lo que serían los sanatorios, porque generalmente no, lo público siempre es lo de menos, pero está más avanzado, va más. Nosotros vamos como siempre hormiguita, lento, lento, pero en algún futuro se aprovechará más y habrá más concursos para que eso pueda ser. Profe. Quiero nomás decir, con relación a la pregunta de él, que es relativamente nuevo esto. Entonces, todavía estamos. Yo creo que sí, así como dice ella, se han dado avances muy importantes, sobre todo con el tema de la formación, porque antes formarse en neurociencias, en neuropsicología, pues tenías que salir afuera. Hoy hay universidades que ofrecen las especializaciones, maestrías y doctorados en esta área, en esta especialización. Entonces eso es un avance muy importante porque ya se cuenta con formación a nivel superior y universidades serias, ¿verdad? No estamos hablando de las universidades de garage, ¿verdad? Universidades serias que traen inclusive a profesores del exterior para formar a la gente, ¿verdad? Y bueno, ahora ya habrá más personal formado, profesional formado como para ejercer también la docencia, pero hasta hace poco tenían que traer profesionales del exterior. Pero eso es un avance importante, creo yo, ¿verdad? Es cierto, Senadi estamos a años luz, porque soy funcionaria de Senadi y sé la realidad de ahí, ¿verdad? Pero no obstante, yo creo que el camino se ha iniciado y creo que ya no va a parar, porque viene con mucha fuerza, porque nada, tiene un sustento bien, bien científico esto. Sí, al igual que también, por ejemplo, existe la asociación,
¿sí? Es a una asociación paraguaya sobre neuropsicología, que si no lo conocen se llama APAM, ¿sí? Que trae, bueno, ahora con todo esto no, pero todos los años trae a disertantes importantísimos, ¿sí? Creadores de escalas que vos te quedas así, ¿what? Esto, tenerlo, hablar con él, porque obviamente son tan humildes esas personas, aunque, ¿verdad? Pero con tanto conocimiento que vos lo agarrás y le hablas y con encanto, porque ya me ha pasado y he tenido la oportunidad de estar con Portellano, que es uno de los más iconos. Si ustedes ven algún libro de Portellano, de introducción a la neuropsicología, van a ver que es él. Es uno de los más representativos, tanto para lo que es la medición, para la parte cuantitativa de todo lo que es el cerebro y el funcionamiento de la persona, ¿sí? Es el que empezó. Que te hable, que te diga, mira, tenía en cuenta esto y lo otro, pero y te llena, ¿sí? Y eso es, si ustedes quieren ver más, es la PAM, y obviamente hay cursos, como dijo la profe, está la UCA, que es donde yo hice mi maestría, que si es posible el año que viene terminar con la tesis, que este año se paró todo. También hay otras facultades que lo han hecho y que traen disertantes, ya sea para hacer una semana intensivo, pero para tener esa información importante de los nuevos conocimientos. Recuerden que de otro continente, nada que ver con lo nuestro, y ver cómo podemos implementar eso. Porque recuerden, todas las investigaciones nosotros tenemos que llevar a campo otra vez, para ver si coincide con lo nuestro. Por eso tenemos una cultura diferente, un modo de ser distinto, y todo eso también cambia, ¿sí? A veces en muchos test te dice, porque no hizo el símbolo tal, ¿verdad? No levantó o hizo el símbolo. Pero no puede ser que esa persona nunca sepa que ese símbolo existe. ¿Por qué? Porque en la cultura nuestra nunca pasó. ¿Sí? Entonces se tiene que ayornar con nosotros. Entonces, desde ese punto de vista estamos abiertos, ¿sí? Hay docentes, hay personas capacitadas. Como dijo la profe, hace 20 años tenían que irse a Argentina, a España, a Estados Unidos, a otro país. Ahora podemos hacerlo acá. ¿Por qué? Porque las personas que viajaron, que se capacitaron en el exterior, son las que nos están capacitando a nosotros. Son nuestros compatriotas que tomaron el esfuerzo de irse a otro país y poder hacerlo acá. ¿Quedó más o menos? ¿O hay otra pregunta más al respecto? Sí, profe, no, perfecto. Gracias por la explicación. Tengo otra pregunta, pero seguí nomás con tu clase, si no, no A vamos ver, bueno, a... pregunta algo más y después hacemos igual. Yo les dejo el PowerPoint, ya les subí. Tienen muchas diapositivas, pero es para que ustedes lean si les gusta, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta, tenemos que estar abiertos a todo. No sé si alguno de ustedes ya habrá elegido cuál es su paradigma, cuál ya se habrá casado con alguno, pero en esta oportunidad ustedes tienen que indagar por cada uno de ellos, ¿sí? Y está bueno que estén abiertos. Sí. Y desde la neurociencia, por ejemplo, ¿se pueden tratar todos los trastornos y cosas así también, o es algo mucho más diferente? No, explicaste ya hace rato, pero no entendí tan bien. A ver, nosotros como psicólogos, vamos a suponer, somos psicólogos, ¿verdad? O vamos a poner así, a ver, nosotros tenemos una pésima formación en niños, permíteme que les diga, porque todo es adultos, si siguen siendo los mismos profesores, son todos adultos, nadie que quiere trabajar con niños tiene una mera información hasta que salga, y lo digo en serio, hasta que salga, al menos así es el turno noche, no sé ahora, ¿verdad? Pero es así, lo que tenemos en niños básico. A veces nosotros decimos que hay personas que son distintas, que no les gusta algo, o que tienen tips, o que no pueden aprender, ¿por qué es así? Por ejemplo, personas que tienen trastorno por hiperactividad, vamos a ponerla así. Ustedes saben que cerebralmente eso tiene una repercusión importantísima. Entonces, nosotros utilizamos ese recurso. Ustedes saben por qué. ¿Qué hace? ¿Qué hace la hiperactividad? Hace que el cerebro esté activo totalmente y no haga lo que ustedes saben cuando nosotros estamos hablando ahora, ciertas zonas del cerebro están excitadas y otras están inhibidas. La persona que tiene hiperactividad está todo excitado, ¿sí? Entonces, nosotros con esa información,
¿sí? Con esa información, porque siempre con la neuropsicología va acompañada de un neurólogo, ¿verdad? Que haga todos los chequeos para que no haya alguna lesión. Entonces, si nosotros sabemos eso, podemos aplicar, ¿sí? La parte nuestra, ¿sí? Tenemos ese recurso adicional que muchas veces tocamos de oído, pero a veces no. Y cuando tenemos ese recurso lo utilizamos, ¿sí? Cuando sabemos, bueno, está excitado y nos muestran los rayos, o sea, nos muestran y sabemos qué zonas están, entonces podemos darles tareas que hagan que eso se vaya inhibiendo poco a poco. Entonces ahí estamos haciendo lo de psicólogo clínico, ¿sí? Trabajando, vamos a decir, su ansiedad, su frustración, porque no puede atender. Entonces, trabajar de ese lado, mira, vamos a hacer esto y esto, porque tenemos el recurso que sabemos qué parte del cerebro está excitada, entonces para contrarrestar poco a poco, y no solamente emocionalmente, sino lo estamos volviendo más funcional. Entonces estamos haciendo una fusión que no solamente se quede en el meramente científico y separado de la psicología, sino que se una, ¿sí? Entonces ese es el mayor recurso que nosotros tenemos, ¿sí? Además que ustedes saben que el sistema límbico es la memoria, es todo para nosotros, ¿verdad? Todo lo que es traumático es lo más que se queda, en la amígdala, ¿verdad? Pero eso ya es para quien conozca. Ah, y si quieren saber más todavía sobre cómo se fusiona y todo, hay un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Sí? Años y años siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero se llama así, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Su mujer o su esposa. Bueno, depende de cómo lo quieran traducir, es así, ¿verdad? Y trabaja muchísimos casos sobre cómo la psicología, ¿sí? Cómo una persona puede volverse funcional a partir de eso. ¿Y qué hace la psicología? Acuérdense que nosotros somos personas que hacemos funcionales a las personas, no solamente emocionalmente, en todos los sentidos, porque a una persona que tenga, vamos a decir, fobia a hablar en público, nosotros tenemos que ensayar, ver su conducta, cómo hacer, cómo bajar sus niveles, ¿sí? Entonces, todo eso también nos ayuda, ¿sí? Es amplio, pero es algo que cada vez que hablo o que digo algo, más me gusta, me llena. Bueno, por eso, entonces va a salir mi fanatismo y no vamos por Lo que voy es que vean eso. Por ejemplo, el caso por el cual le pusieron el nombre es porque la persona tenía prosopagnosia. ¿Qué es prosopagnosia? Es la incapacidad de poder reconocer rostros. La persona puede ver, puede hacer todo, pero rostros no. Imagínense, la persona solo puede ver un ojo, puede vislumbrar una nariz. Si una nariz es gorda, por ejemplo, una gorda es su nariz, ahí puede ver que hay algo extraño. Entonces, por eso le reconoce. O porque tiene una oreja más de Dumbo, vamos a suponer, ¿verdad? Algo que sobresalga, entonces esa persona puede reconocerla. Pero si es una persona, vamos a decir, que tiene nariz pequeña, todo chiquita, todo, puede utilizar otros recursos, como el olfato, el perfume, cómo se viste. Entonces, ahí nosotros entramos en cómo hacemos que no se vea esa situación. ¿Cómo hacemos que esa persona pase desapercibida y que no se evidencie cuál es su problema? Entonces ahí entramos nosotros como psicólogos clínicos, no solamente desde el punto de vista emocional, sino funcional. Siempre acuérdense, nosotros somos funcionales ¿sí? No sé si la profe quiere decir algo más. ¿No? Bueno, entonces les dejo para que lean lo que les puse cuando tengan su tiempo libre, que lo lean, pero les digo que es un campo que a mí me apasiona y me gusta y es una herramienta que nosotros tenemos. ¿Sí? Ahora sí, Jacqueline, voy a agregar nada más que quien tiene preguntas, o más preguntas, porque ahí creo que Carmen escribió que también tiene una pregunta. Sí. Entonces también pueden hacerlo en la plataforma. Ahí pueden dejar sus preguntas y la profe Jacqueline va a responder. Pero no se queden con la pregunta, jóvenes. Plantéenle, porque la idea es que si la profe puede, bueno, bien, va a responder. Si no, pues vamos a buscar información y vamos a tratar de responderles. Pero no se queden con la pregunta, ¿ok? Eso nomás. Bueno, para cerrar, Carmen, ¿cuál es tu pregunta? Y así redondeamos. Hola, profe. Tengo nomás una curiosidad. Como dijo Fulgencio, que si se podría tratar los trastornos con la neuropsicología. También se puede ver como se puede deducir también que una persona tiene algún tipo de trastorno de acuerdo al funcionamiento de su cerebro. Y sí.
las personas que sufren de trastorno de ansiedad o depresión, se puede distinguir también los rastros en su función neuronal. Claro, ustedes saben que cuando la depresión vamos a decir, se ha dilatado mucho, ya el cerebro empieza a ver rastros sobre eso y cómo se va degenerando el propio cerebro, ¿sí? Porque ustedes saben que nosotros tenemos que secretar ciertos neurotransmisores para que nuestro cerebro esté como jovencito, ¿verdad? Entonces, cuando esos neurotransmisores no se generan, ¿sí? Porque por eso nuestro estado de humor, eso genera en nosotros diferentes neurotransmisores. Y si eso no se genera, nuestro cerebro empieza a recibir poco a poco repercusiones sobre eso, ¿sí? Obviamente, si ustedes hacen un TAC, ¿sí? Pueden ver cómo esas ciertas partes del cerebro ya están negras, ¿sí? Cómo se va degenerando. Así como ustedes ven cómo el Alzheimer va en degeneración, lo mismo se puede hacer con un mapeo. Se puede ver exactamente cómo eso va cambiando, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Que aunque no vamos a decir, el psicólogo clínico no va a quedar de un lado por el neuropsicólogo, jamás. Nosotros le damos la caída, le llevamos a tierra con los problemas, con las inquietudes, con lo que la persona pueda realizar y sentirse bien, ¿sí? Profe, Sí. yo creo que, no sé, yo creo que se va a desplazar todo. Con el Bueno, avance, entonces va a haber de la una tecnología, fusión. profe. Entonces va a haber una fusión. Ustedes van a tener una materia que se va a llamar neuropsicología, entonces. Así como van a tener como forense o una especialidad, porque si no, no se puede hacer, ¿sí? Sería buenísimo que la facultad tenga una así, ¿verdad? Y sí, profe. Yo no creo que se dé un desplazamiento. Porque si no, tendría que darse desplazamiento en fonoaudiología, pedagogía, ciencias de la educación, fisioterapia, etcétera. Porque si acuerdan ustedes que todos esos son ramas. Porque estamos hablando de las praxias. ¿Quién hace las praxias? El fisioterapeuta o el psicomotor, el psicomotricista, ¿verdad? Después, ¿quién hace la parte de fonoaudiología, la parte de las afasias? ¿Quién? ¿Quién rehabilita? Entonces, cada uno tiene y hay un punto de unión, que eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, eso sería, o sea, no creo nunca que vaya a tomar todo, pero sí va a hacer que nuestra formación se enriquezca con esa sabiduría para que podamos aplicarla en nuestro consultorio o en el ámbito que queramos hacer. Aparte, hay una cuestión que es muy básica para nosotros, ¿verdad? En el sentido de que hay demasiados procesos involucrados en el desarrollo comportamental de la persona. La neuropsicología específicamente, digamos, hace referencia a una cuestión que se presenta a nivel del sistema, la resultante conductual de esa incidencia, de ese accidente, de esa disfuncionalidad, de ese problema anatómico o como quieran llamarle o como sea que se presente, y la consecuencia conductual. Allí es donde interviene la neuropsicología. Pero hay muchas otras cosas que antes de llegar a la neuropsicología, es cierto lo que dice la profesora Jacqueline, ¿verdad? Con el tema de la depresión, bueno, se ha descubierto que hay un mecanismo a nivel neurológico que comienza a fallar para que se desarrollen, pero hasta ahora tampoco, ojo, no se sabe qué es lo que vino primero, si el huevo o la gallina con esa cuestión de la depresión, ¿verdad? Se sabe que hay una avidez por la recaptación de la serotonina, pero no se sabe si ya los estados de tristeza llevaron a eso o al revés, ¿verdad? Entonces, yo creo que la psicología clínica, la psicología como tal, tiempo, ¿verdad? Creo que es común, que se va a dar como una unión, esto que está diciendo, de hecho se está dando, ¿verdad? Y creo que lo que
acá es en el campo del psicólogo clínico, ¿verdad? Así como se está dando una especialización del psicólogo clínico. Ese es mi aporte. No creo que se dé ese desplazamiento. Se han descubierto muchas cosas y hasta ahora el psicoanálisis, por ejemplo, sigue bien campante y bien fuerte, ¿verdad? O sea, no creo que vaya por ahí la cosa. Esa es mi opinión. O por lo menos en un futuro cercano. ¿Algo más que quieran decir? Así damos por terminada la clase. Para que puedan ir a comentar en psicodrama y sistémica, que acuérdense que son 3 puntitos, así, que de cada uno es proceso. Recuerden que después eso les suma a ustedes en su examen. Dale, gracias, profe. Yo ya no tengo más preguntas. O sea, tengo, pero ya no Bueno, tenemos que ir. entonces, los que tengas, espero verlos en el apartado de avisos, ¿sí? Y pongan, sí, el que ponga va a poner preguntas neuropsicología o neurociencias y ahí empiecen a citar y yo voy a ir respondiéndoles en la brevedad que pueda, ¿sí? Entonces, para que tengan. Y si quieren más información o eso les puedo pasar de representantes, de quienes puedan hablar si quieren más. Pero eso sí ya es de mi privado, ¿sí? Entonces, Dale, muchísimas gracias, profe. Qué purete que sos. bueno, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Bye bye. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Hasta la próxima.